Buongiorno amigas y amigos del Círculo. Aquí en el Círculo de Bellas Artes hoy luce el sol y hay días en los cuales guiones, escaletas de programa saltan por los aires. Es evidente que es un día complicado para todos. La dana que ha afectado la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha y de Almería y Andalucía ha sido absolutamente terrible. En Valencia no se veía una dana con estas consecuencias desde 1957. Se ha llevado por delante la vida de más de 70 personas, hay decenas de desaparecidos y por supuesto los daños materiales son incalculables y las personas afectadas miles y miles y miles. En días así es evidente que podemos hablar solo y abrazar solo las víctimas de este desastre monumental, que por supuesto es causa también del cambio climático, como no, pero ahora creo que no es el momento de hacer polémica, de pensar de si estamos haciendo algo bien, mal, de qué podemos hacer mejor, pero desde luego tenemos que estar con las víctimas. Sabéis a esta hora que el gobierno ha decidido instaurar 3 días de luto nacional hasta el 2 de noviembre y creo que la manera mejor para que realmente podamos estar al lado de las víctimas es pensar y dar algunas recomendaciones para ellos y especialmente abrazarlos, porque en este momento no hay otra cosa importante. Luego tendremos que pensar a cómo sacar adelante los fondos para la reconstrucción, porque los daños han sido tan brutales que realmente todos tenemos que rascarnos el bolsillo, a empezar por las instituciones, por supuesto, para ayudar a las víctimas. Y hoy, fijaros que a veces la vida... en todo lo que es la catástrofe que muchas veces los acontecimientos nos dan, también nos da algo positivo, que en mi caso hoy en este programa es tener al lado 3 mujeres extraordinarias, que seguro que cada una en su faceta profesional podrá dar también algún tipo de consejos a todas las personas que ahora mismo estarán llorando por la pérdida de sus queridos, de seres queridos, o por la pérdida de su casa. Acabo de ver justamente en la tele un señor llorando con su mujer al lado, que había perdido la casa, absolutamente destrozada por la dana. Y con esta introducción, doy hoy la bienvenida a la primera invitada, que es una amiga de hace muchísimos años, Pilar Jericó, escritora, conferenciante, experta en liderazgo, en talento. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, Pepe. Un día triste para todos. Muy triste. La verdad es que ha sido terriblemente conmocionante ver las imágenes, escuchar los casos y darnos cuenta de la vulnerabilidad en la que estamos todos, que en cualquier momento podemos perder nuestra casa, o incluso la vida de seres queridos o de la nuestra propia, ¿no? Es un momento difícil de sentir, de sentir si no estás viviendo esa tragedia tan grande, ¿no? Y para presentaros, para los que no la conocéis, las pocas personas que todavía no conocéis a Pilar, os hago una pequeña presentación porque tiene que ver mucho con las preguntas que luego le haré. Pilar es considerada un referente internacional en temas de liderazgo y también en temas de gestión del cambio. Empresaria, escritora, conferenciante, ha logrado alcanzar en su carrera millones de lectores con sus libros, ha trabajado con las mayores multinacionales y con un 70% creo de empresas del IBEX. Además, ha sido considerada y ha sido premiada como top mujer líder en España y además en Estados Unidos. Es directora regional de Washington, D.C. de Women Hispanic Executive Association. 4 años has vivido en Estados Unidos, pero me acabas de decir que ya te has vuelto a mudar a España. Sí. Relacionado con tu currículum y con tu experiencia extraordinaria, Pilar, en momentos como lo que estamos viviendo, como están viviendo en este momento en la Comunidad Valenciana, en la zona de Andalucía y de Castilla-La Mancha afectada, ¿qué consejos como consultora experta en liderazgo, en gestión de crisis, de conflicto, puedes darle a todos los oyentes de esta zona que ha sido tan afectada por esta crisis climática? Cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, tuve acceso a una información que se comparte desde el gobierno de Estados Unidos cuando hay crisis importantes, cuando hay huracanes, cuando hay situaciones devastadoras para las personas. Y es curioso porque siempre hay una curva de emociones que ocurren. Entonces ahora estamos en el comienzo, en el shock, ¿no? En el que nos quedamos impactados.
pero hay una serie de consejos para activar y acelerar la curva. Lo primero es la solidaridad. Es importantísimo sentirse apoyado. Por lo tanto, en la medida en que podamos expresar nuestras emociones y abiertamente, como decías antes, llorar si estamos todos conmocionados. Imagino que quien lo está sufriendo debe ser incalculable el dolor, ¿no? Pero expresarlo, eso es saludable. Apoyarse en las personas. Pero sobre todo, algo muy importante es intentar ponerse en manos a la acción, a ayudar. Ayudar, si hemos perdido la casa, habrá otras personas que están buscando a sus seres queridos. Ayudar es decir, de alguna manera darle espacio a nuestro propio dolor, pero también contribuir. Y entonces, en esta curva que menciono, se observa cómo cuando los pueblos se unen, cuando se ayudan unos a otros, cuando hay una solidaridad, es cuando empieza una rapidez, empieza más rápido la curva a poder superarse. Evidentemente, ahí vamos a vivir un desierto emocional para aquellas personas que han tenido pérdidas, pero sin duda alguna, en la medida que haya esa solidaridad, ese apoyo y una acción orientada con un sentido y un propósito, nos vamos a sentir mejor. Y cuando todos, en un cierto sentido, los que trabajamos con líderes, ¿no? Muchas veces yo, cuando en mis proyectos de coaching, de entrenamiento, etcétera, digo siempre que en realidad nuestro trabajo es verdad que casi siempre lo hacemos con políticos, con directivos, con empresas, con grandes empresas, etcétera, pero la realidad es que luego los consejos que nosotros damos en nuestros proyectos se pueden bajar a la tierra para cualquier persona. En realidad, porque mucho tiene que ver con la gestión emocional. Sin duda, porque al fin y al cabo el liderazgo no solo es liderar e influir en personas que son colaboradores nuestros, también es influir en las personas que nos rodean. De hecho, los líderes en las organizaciones, incluso cuando quieres hacer un cambio, ¿no? Yo que estoy especializada en procesos de transformación y de liderazgo, cuando quieres hacer un cambio necesitas apoyarte en tus líderes informales, que son aquellos que no están en la jerarquía, pero son los que te impulsan los equipos. Y ese liderazgo informal también va a emerger en zonas, pues como me decías antes, en Valencia, en donde han sido afectados tan duramente con la Dana. Ese es el momento del liderazgo. Por eso decía que es importante reconocer la emoción, darle espacio, pero también ponernos en acción, no quedarnos solo en el lugar fíjate lo que me ha ocurrido, porque es una desgracia, eso es evidente, pero ¿qué puedo yo hacer? Orientar la acción a un sentido, a un propósito compartido, de manera solidaria con otros, ¿no? Tú vienes, como siempre, a traer libros, porque has escrito muchísimos libros, siempre llenos de grandísimos consejos, además para todos, para grandes líderes, pero también para todo el mundo. Y de hecho por eso eres apreciada, eres una persona influyente a nivel general. Tu último libro es Descubre lo que de verdad te mueve y aprovéchalo para liderar tu vida personal y profesional. Un título más apropiado para lo que estamos viviendo en este momento es imposible. Cuéntanos un poquito de este último libro y especialmente de cómo podemos aprovechar todo lo que comentas en el libro. El libro está escrito en coautoría con Michael Pearson. Michael Pearson es profesor en Nueva York, en la Universidad de Fordham de Nueva York, pero también él es investigador de Harvard. Y él ha sido muy interesante porque cuando yo he trabajado sobre el miedo, y llevo muchos años, desde el 2006 que publiqué No Miedo, he descubierto que siempre debajo del miedo hay algo, que el miedo en el fondo es una expresión, es una respuesta emocional, pero lo que hay debajo es un entramado bastante más complejo y al mismo tiempo sencillo. Hay 4 grandes motores que tenemos las personas, que es lo que realmente nos mueve. Y cuando estos están en desequilibrio es cuando surge el miedo o cuando nos sentimos mal. De hecho, cuando se estudia por qué hay lugares del mundo que son tan longevos, por qué hay equipos de trabajo que son tan fantásticos y funcionan tan bien, o líderes que te inspiran tantísimo, observas que se dan estos 4 elementos que vamos a ver y que tienen que estar en equilibrio. Y estos 4 motores son motores que han ido apareciendo a lo largo de la evolución humana. Es decir, nuestros antepasados, nuestro cerebro es muy parecido morfológicamente hace 300.000 años, Homo sapiens, pero es que a tiempo atrás hubo 30 especies de humanos. Y es interesante porque, como digo, estos motores han ido emergiendo a lo largo de nuestra historia de la evolución. ¿Cuáles son estos motores? El primero es el que se está sufriendo, desgraciadamente, en los lugares donde se ha visto afectado por la Dana. El primero es el adquirir. Para
está todo relacionado con la supervivencia. Los 4 están relacionados con la supervivencia. El primero es adquirir lo que necesitamos, obviamente, hogar, casa, comida, alimentos, lo básico, dinero, pero tiene un componente también intangible. Tiene que ver con el poder, con la autoridad, con el dinero, con el éxito, también es adquirir. Y esto es interesante porque lo necesitamos todos, es innato. Lo que pasa es que luego, cuando está en desequilibrio, hay quien solo por el dinero sacrifica todo lo demás. Por eso tiene que haber equilibrio y niveles de conciencia. Segundo motor, el motor de pertenecer, la pertenencia. Por eso yo decía antes que es tan importante la solidaridad, porque en momentos de crisis este es el que más emerge, con más necesidad, el sentirnos arropados, como decías al principio, arropados, abrazados, acompañados. Este motor es necesario porque si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, o sea, es imprescindible, es la supervivencia. También, el tercer motor es el motor que nos diferencia a los humanos del resto de los mamíferos, porque estos anteriores también lo tienen los mamíferos de otra manera, ¿no? Los perros, gatos, etc. Es el motor de comprender, de darle un sentido, un propósito, de seguir constantemente aprendiendo. Y el cuarto y último está muy vinculado al primero, porque también es universal y es antiquísimo, está relacionado con defender. Defender nuestras ideas, defender nuestro propósito, nuestros círculos de confianza, defender lo que tenemos, ¿no? Y los 4 actúan en cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre? Que ante una crisis se activa uno de ellos o a varios. Entonces, si pensamos que este cambio de jefe nos va a poner en jaque nuestro trabajo, nuestro primer motor, pues se activa un desequilibrio en todos los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que el líder que inspira, ese liderazgo esencial en un mundo de tanta tecnología, tiene que volver a los básicos, tiene que dar espacio a las personas para que sientan que triunfan, que ganan, para que se sientan que son importantes, para que sientan que son útiles y donde haya seguridad psicológica, más allá de la física, por supuesto. Cuando están estos elementos básicos en el liderazgo, emerge el potencial y el talento de todas las personas. En tu caso, ¿qué es lo que te da más miedo? ¿Qué es lo que me da más miedo? Yo creo que cuando fui madre descubrí miedos que era inimaginable tenerlos. Había escrito el libro de No Miedo antes de ser madre y yo creo que cuando eres madre accedes a otro nivel de miedos, ¿no? Pues que le pase algo a tu hijo, ¿no? A ver, nos pasa a todos, a nuestros seres queridos, pero en el caso de nuestros hijos como que entran en una dimensión diferente, ¿no? A mí me da miedo eso, sobre todo el tema de la crianza, sobre todo relacionado con la crianza de mi hijo, pero creo que es bastante universal, que creo que todos los madres y padres lo sentimos. Y lo que es interesante es que el miedo va variando con la edad. Entonces, por ahora no tengo los miedos que supongo que si hay suerte y llego me esperarán, pero antes más joven tenía otros miedos, el miedo al fracaso. Ahora yo creo que lo tengo todo más relativizado, es la ventaja de la edad. Eso ayuda. Has vivido unos cuantos años en Estados Unidos, además Sí. de trabajar desde hace muchos años en Estados Unidos también. Estamos a punto de vivir una batalla electoral Sí. absolutamente frenética. Hay empate. Hace poco he Sí. entrevistado a Juan Verde, asesor de Kamala Sí. Harris, que va a estar además como invitado la semana que viene. Os hago este pequeño spoiler, de forma extraordinaria, justo el día siguiente a las elecciones americanas. Una batalla entre, yo diría, un modelo, ¿no? Casi de vida, Uh-huh. que es el de Kamala, más progresista, más Sí. cercana a muchos valores, probablemente más cercano a la mayoría de las personas que vivimos en la Unión Europea, por no decir España, y luego el otro modelo, más populista, de extrema derecha para muchísima gente, que es el de Trump, en el cual evidentemente hemos visto manejar de forma extraordinaria la mentira, el espectáculo también, etc. ¿Qué opinión te merece la política americana? Yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un cambio de sistema político a nivel mundial, diría, y tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las redes sociales. Yo creo que en su día, yo participé cuando fue en las elecciones entre Clinton y Trump, yo estaba en Estados Unidos y participé activamente. De hecho, estuve en medios hablando de los modelos de liderazgo. De hecho, estuve hasta en la fiesta del Washington Post, que se esperaba que iba a ganar Clinton, Hillary Clinton. Y en medio Todos de la nos fiesta, esperábamos. y de hecho tuvo más votos, pero suele tener más votos, el 2 problema no es millones eso. más.
el tema fue que la fiesta acabó antes de tiempo, porque ya cuando se vio que Trump iba ganando, la cosa cambió. Pero lo que yo creo que aquí el error vino porque Trump utilizó un mecanismo en redes sociales que es lo que ha generado y es lo que hace el populismo. Las personas no estamos tan acostumbradas a leer en profundidad como leíamos antes, nos movemos más por mensajes rápidos y quien controla las redes sociales y los mensajes rápidos creas, además está estudiado psicológicamente, una cercanía con quien te escucha o te ve que hace que te sientas como parte de la casa. Y eso Trump lo manejó perfectamente. Ha sido el gran ejemplo de hombre de éxito americano desde hace décadas. Entonces, claro, la prensa además le prestó mucha atención porque sabe manejar muy bien los medios. Y de hecho, cuando perdió, que yo estaba allá en Estados Unidos, estaba con gente de prensa y decían, algún corresponsal de otro país decía, es una pena que ya no esté Trump porque ya no me da tantos titulares para estar en portada. O sea, es decir, sabía generar este mensajes, ¿no? Entonces, claro, estamos en un modelo que ha cambiado, porque las redes sociales hacen que tengamos incluso menos pensamiento profundo y nos movamos más por la exhibición, el sensacionalismo, ¿no? Entonces ahora estamos en un momento interesante que va a ocurrir y no está claro, ¿eh? No está claro. A mí, obviamente, yo creo que el mensaje de Trump, yo estaba en el 6 de enero allí en Estados Unidos y es increíble, ¿no? Y cuando profundizas en por qué, para un europeo, ya no es ni para español, es para un europeo, por qué triunfa Trump, es porque hay dos Estados Unidos. Hay dos Estados Unidos que está relacionado con las ciudades y el medio rural. Y entonces ya hay aspectos que tienen que ver con la parte religiosa, porque veías a lo mejor en Carolina del Sur, que yo iba en el coche conduciendo y veías carteles de que Trump es el fireman, o sea, es el bombero, que claro, en España es como un poco raro, pero viene a decir que nos va a salvar de los males. O sea, había mensajes mesiánicos que, al menos para un español, un europeo, le suena muy raro, pero eso la religión está muy imbricada con la realidad estadounidense y juega un papel muy fuerte. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué sucede? Será interesante escuchar a Juan. Sin duda. Sí, yo acabo de entrevistarle, además súper interesante. Y además mezcla esta cosa que a mí me gusta mucho, que es de haber trabajado en política e empresa privada, ¿no? Sí, que yo creo que muchas veces también los asesores están demasiado o centrados en la actividad pública, en la actividad de la administración pública y otra en empresa privada. Los que tenemos la suerte de trabajar con los dos, creo que aportamos una visión un poco más objetiva, ¿no? Sin duda. Que a veces la política, yo creo que deteriora la objetividad, ¿no? Esta mañana, Pilar, además he estado seguro con una asociación que tú conoces mucho, que es Closing Gap. Closing Gap es una asociación de 14 empresas dedicada prácticamente a romper o a eliminar la brecha de género en la sociedad, además que en el trabajo. Una brecha que desafortunadamente parece que se va reduciendo cada vez más lentamente, porque este año se ha reducido, según el último informe de esta sexta temporada, sexto informe de Closing Gap, se ha reducido solo un 0,2. Y según lo que nos comentaba esta mañana la directora general, tendremos la paridad total en 2039. Y yo me resisto a pensar que tengamos que esperar a 2039 para tener una paridad, ¿no? ¿Qué opinas tú? Ay, yo creo que aquí hay un tema, es un tema complejo, porque hay muchas variables. Es que el modelo social ha cambiado. Ya hay muchas variables que influyen respecto a cómo pesa la maternidad, porque la maternidad, que antes yo lo mencionaba, tiene un peso muy fuerte. Y además, desde el punto de vista evolutivo, se explica que hay una emoción que es muy de mujer, que es la culpa. La culpa es muy femenina y yo he visto trabajando en talento directivo... Esto me lo voy a subrayar y creo que nuestros oyentes, nuestro público lo estará subrayando. Y tiene que ver con la evolución. Es algo duro de decir, ¿no? O de reconocer quizás que la culpa es un sentimiento más femenino que masculino. Hablamos de la culpa no de matar a alguien, obviamente, ni de cometer, sino la culpa de no dar lo mejor de ti, ¿no? Sí. Tiene un componente evolutivo, es una emoción evolutiva, porque eso hace que la madre esté con sus hijos y que no se vaya, aunque los hijos sean a veces cansan mucho. Pero eso se ha deformado y hace que ahora yo he estado y trabajo en el mundo directivo
con mujeres espectaculares, y cuando trabajas con ellas y rascas un poco y generas los entornos de confianza, te hablan, te ponen encima de la mesa que uno de los grandes problemas es la culpa de dejar a sus hijos. Porque el modelo que tenemos, además, es un modelo que para las mujeres es un modelo de ser muy buena madre, implica estar 100% a tope, tal. Y si tienes trabajo, más pareja, etcétera, amigos, lo que sea, eso te lo impide. Y el trabajo es que te absorbe mucho, ¿no? Entonces, claro, yo he visto que hay, la pena que a mí me da es que a veces, evidentemente, hay techos de cristal, pero el problema es que hay muchas mujeres que renuncian a todo ello por la culpa, que no se llamará así, le llamará cada persona como quiere, pero yo es algo que lo he descubierto y lo he observado en los... Entonces, claro, lo que es interesante es que detrás de la culpa hay un profesional o una persona altamente exigente. La culpa es una altísima exigencia de cómo tengo yo que ser como profesional, cómo tengo yo que ser como madre. Por lo tanto, para reducir el gap, aparte de todas las políticas que son bienvenidas, por supuesto, también hay que trabajar con la mujer. Hay que trabajar con la mujer, de sensibilizar, de asumir qué es lo que tú realmente quieres, que no significa que todo el mundo quiera ser directivo o directiva, no es eso, sino que qué es lo que tú quieres realmente y que no sean modelos mentales o lo que sea que nos dañen y que nos resten ese deseo que puede ser totalmente innato y que necesitamos darle cabida, ¿no? A propósito de culpa, yo he trabajado como coach con muchísimas mujeres. ¿Cuántas veces me he enfrentado al complejo de mala madre? ¿Cuántas veces me he enfrentado a mujeres directivas extraordinarias, trabajadoras, que de repente las he visto alguna también llorando, Sí. con ese sentimiento de culpa, cuando en realidad estaban poniendo todos los medios posibles para que sus hijos tuvieran la educación mejor, el amor, por supuesto, el cariño más natural, ¿no? Pero qué duro es tener ese sentimiento cuando en realidad creo que estás aportando todo lo que puedas para tu familia, para tus hijos. Pero es que lo más curioso de esto es que es innato. O sea, yo lo he visto en mí misma. Quiero decir, yo fui madre tardía. Yo tengo un niño de 8 años, o sea, soy una madre tardía. Y yo había visto esto de la culpa, había escrito sobre ello, o sea, en fin, que me he movido mucho en este terreno hace muchos años. Y de repente, cuando tengo un hijo, lo siento, algo que yo no me imaginaba poder sentir. Entonces tienes que hacer un trabajo consciente de la maternidad para que no te mine. Yo no he renunciado a mi carrera profesional porque pienso que yo puedo dar lo mejor como madre si doy también lo mejor como persona en todas sus dimensiones, ¿no? Pero sí que es cierto que para gestionar esta emoción, que no tiene toda la misma intensidad, porque insisto, que tiene que ver con la exigencia de cada persona, hay personas que no son nada exigentes, por lo tanto no van a sentirlo, pero si tú eres una persona exigente que quieres dar lo mejor de ti, te encuentras con una problemática que tienes que abordarlo desde la conciencia, desde el amor, pero desde la conciencia. Por lo tanto, para romper la brecha que existe, hay que trabajar en muchas medidas y una de ellas es en la parte emocional de la mujer. ¿Te gusta hablar de liderazgo femenino y de liderazgo masculino? Yo creo que es liderazgo, que mujeres lo ejercen con sus estilos y hombres lo ejercen con sus estilos. No, ha habido estudios, muchos estudios sobre la característica del liderazgo femenino, pero no... Y he participado, de hecho yo soy profesora en Georgetown y he participado el año pasado en un congreso, estuve hablando allí del liderazgo, del liderazgo también en las mujeres, pero realmente suelo trabajar en liderazgo en general, ¿no? Es verdad que hay hombres, hay un estilo más habitual en mujeres, suele haber un estilo más habitual en hombres, pero también es verdad que se va evolucionando con las generaciones. Por lo tanto, no sé hasta qué punto esos estudios que hablan de una forma u otra, de hecho en Georgetown, por ejemplo, la catedrática que lleva estudiando estos temas desde hace décadas, lo desmonta completamente, ¿no? Me alegra. Me alegra. ¿Quién admiras tú como líderes? Wow, yo admiro líderes admiro líderes de muchos tipos. O sea, no... Líderes para mí es que me ha influido, desde personajes históricos. Por ejemplo. Hombre, el que más me impresiona, de los que más me impresiona es Mandela. Mandela siempre me ha impresionado la capacidad del perdón. Me ha parecido una habilidad extraordinaria, ¿no? Admiro
admiro personas que han sido capaces de sacrificar y de dar lo mejor de sí mismo en determinadas situaciones y pueden ser personas de la calle. ¿Y sabes también qué admiro? El optimismo, la gente optimista, feliz, que a pesar de las circunstancias saben sonreír y mirar adelante. Y para mí esos son líderes. Son líderes y ojalá, visto que ya te voy a dar paso por tu minuto de oro, y ojalá que realmente en este momento en Valencia, en todas las zonas afectadas por la Dana, muchas personas hayan tenido la posibilidad, aunque sea pocos minutos, de escuchar a Pilar, porque desde luego optimismo no te falta y creo que la serenidad con la que transmites pequeños consejos de vida, en realidad para todos, creo que ayuda mucho. Pilar, te dejo el minuto de oro y luego recordaremos tu libro. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Hoy día no me queda más que de nuevo abrazar a todas las personas que han sufrido esta catástrofe y recordarles de nuevo, hay muchas cosas que nos ocurren, que son llamadas del cielo, llamadas del trueno, como se dice en China, en la medicina tradicional china, que son cosas que nos ocurren, que no querríamos que sucedieran, pero que cuando suceden hay que tomarlas como una oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos. Y esto solo se logra cuando le damos espacio a las emociones, expresamos nuestras emociones, que nos duele, que estamos mal, pero tampoco nos quedamos solo en ese lugar, sino que desde un propósito compartido, desde un espíritu de superación, ayudamos a las personas que nos rodean. Por lo tanto, esto es una oportunidad que tenemos cada una de las personas que vamos a apoyar a las que han sufrido esto, pero desde esa creencia que juntos se pueden lograr grandes cosas hasta salir de situaciones realmente devastadoras. Pues muchas gracias, Pilar, y yo os recomiendo de nuevo su último libro, que es Descubre lo que de verdad te mueve, y aprovechalo para liderar tu vida personal y profesional. Yo creo un libro que nos sirve a todos y os puedo asegurar que tiene muchísimos pequeños, grandes consejos para ser felices, a veces cambiando pequeñitas cosas de nuestro día a día. Gracias, Pilar. Muchísimas ha sido un auténtico gracias. placer. Gracias. Pues después de esta experiencia maravillosa que ha sido entrevistar a Pilar Jericó, que como habéis visto nos ha dado consejos fantásticos a todos, pero especialmente a los que están sufriendo las catastróficas consecuencias de la Dana en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía, tenemos otra invitada de lujo que nos va a dar otras perspectivas de otros temas, que es Miriam González Duránez, fundadora de España Mejor. Abogada especialista en Derecho de la Unión Europea, impulsora de un proyecto que yo sigo desde el principio, que es Inspiring Girls, una organización que lucha para acabar con los estereotipos de género, habiendo inspirado a más de 38.000 niñas y ha sido además directiva de diferentes compañías y también fundadora de España Mejor. Y también hablaremos también de su vida privada porque vive en el Reino Unido, por lo tanto, muchas cosas que aportar de la experiencia también en el Reino Unido. Buenas tardes, Emilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Lo mismo digo. ¿Cómo estás viviendo este día tan terrible de noticias que nos han llevado a media España prácticamente afectada por esta catastrófica Dana, que ha matado ya a más de 70 personas, con muchos desaparecidos y un innumerable desastre a nivel de daños materiales y de personas afectadas, claro? Pues con muchísima preocupación, ¿no? Preocupación sobre todo por la pérdida de vidas humanas y también por todo ese enorme número de desaparecidos que todavía ni siquiera sabemos el alcance del desastre y los bienes materiales que para mucha gente también son importantes. Y yo creo que lo fundamental ahora es dejar a aquellos que saben qué hacer en esta situación, dejarles trabajar y darles un apoyo unánime por parte de toda la sociedad. Yo creo que es el momento de poner de lado las discrepancias y centrarnos todos en poner la energía del país en poder ayudar el máximo posible dentro de la catástrofe que ha sido, ¿no? ¿Y tú crees que esto va a ser posible? Pues has visto esta mañana en el Parlamento, en el Congreso, cuánto ha durado la paz, ha durado el minuto de silencio
dedicado a las víctimas. ¿Cómo es posible que nos encontramos con una clase política, y no voy a hablar de siglas de partido, Sí, porque no, no me son interesa todos. lo más mínimo, cómo es posible realmente que incluso en días tan terribles, en los cuales yo creo que lo único que hay que hacer es abrazar todos los afectados, darles ánimos, cómo es posible que incluso en días tan terribles, repito, de hecho mañana hemos repetido que es luto nacional por 3 días, cómo es posible que no se llegue a un mínimo de consenso, a un mínimo de paz, para que realmente los ciudadanos no se avergüencen de nuestra clase política. Sí, pues es un poco realmente desesperante, ¿no? Yo creo que hay que hacer las cosas siempre de manera razonable, independientemente de que haya una situación política muy difícil y que se haya producido muchísima polarización, que yo pienso además que la polarización está creada por los propios políticos. O sea, yo me paso muchísimo tiempo viajando ahora por toda España en reuniones con ciudadanos y siempre tengo la sensación de que la sociedad está mucho menos polarizada Sin duda. de lo que están los políticos. En un día como hoy, inmediatamente todo el mundo tenía que haber reaccionado diciendo, a ver, todos aquellos que tienen una misión que cumplir, que vayan, liberarles y que vayan pues todos esos ministros y todas las fuerzas de distinto tipo, pues todos con ellos y el resto pues a intentar seguir haciendo el día a día, ¿no? Es que no puede ser tan difícil, ¿no? Y hay una sensación de desesperanza continua que yo creo que lo importante es, bueno, pues en estos momentos realmente el intentar decir por parte de la sociedad, ojo, que estamos todos unidos y estamos todos aquí para apoyar, y después en el día a día, pues diciendo vamos a intentar canalizarlo hacia algo positivo, ¿no? Que es justo lo que con muchísima humildad estamos intentando hacer desde España Mejor, y yo creo que somos muchos los que creemos que una manera diferente de hacer política es posible y además es que es natural a la sociedad española. La sociedad española es solidaria, ¿no? Cuéntanos un poquito, tú creas este proyecto político, España Mejor. ¿Por qué nace España Mejor y qué nos podemos esperar de este proyecto? Pues mira, este proyecto Porque suena maravilloso el nombre, hay que Oye, bien, reconocerlo. pues viene, porque al principio no te creas que nos Imposible un decían... nombre mejor. Al principio nos decían, no, iba a ser muy difícil que lo llaméis España Mejor, lo de España, en España. Pero ¿cómo va a haber un problema en llamar a nuestro país Hombre, lo me que gustaría es? también, ¿No? si podéis, montamos un Italia Mejor también. Yo encantado. Oye, encantado. que nosotros os damos el copyright y además hacemos Italia asociación. migliore, Italia migliore. Mira, suena bien también. Pues surge un poquito del intento de dinamizar la sociedad civil, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos experiencia internacional y hemos vivido fuera, hemos visto que la sociedad civil en muchos otros países se mueve mucho más y con mucha más naturalidad interactúa con los partidos políticos. Y yo creo que eso es parte de lo que nos falta, porque realmente tenemos muchísimo talento a nivel individual, ¿no? en España, y también ganas de hacer cosas, pero no encontramos el canal de hacerlo. Entonces, solo lo hacen aquellos que se meten y están dispuestos a ponerse el corsé rígido de los partidos políticos, que a mucha gente le tira para atrás, y cuanto más se polariza la política, pues más para atrás le tira la gente. Pues hay que intentar encontrar un espacio que aproveche todo ese talento y que la gente pueda contribuir a las políticas públicas sin tener que necesariamente ponerse uno de esos corsés. Y nace además un poquito de la frustración, ¿no? De decir, bueno, es que ya yo personalmente estoy cansada de quejarme, esto que hacemos tanto de irnos al bar y quejarnos y esto es un desastre. Si pudiésemos poner un tercio de toda esa energía en hacer algo un poquito positivo y mover las cosas en la buena dirección, pues yo creo que estaríamos como país muchísimo mejor. Y me da pena la de energía que desperdiciamos. Es brutal. Es brutal, Es brutal. ¿no? Es brutal. Además, yo quería hacerte una pregunta. Además, tú vives en el Reino Unido. No, yo vivo aquí ahora, Vives aquí, pero los fines bien. de semana me voy. Pero Tomo un bueno, poquito de perspectiva. Digamos que vives A entre el caballo. Reino Unido y España. Además, todo el mundo sabes, tu marido, un primer ministro inglés durante un periodo importante, por lo tanto conoce la realidad pública y privada, no solo de España, sino también del Reino Unido y además de la Unión Europea, porque Sí. tú trabajas mucho en temas europeos. ¿Por qué? Es una pregunta que yo hago mucho a mis clientes, empresas privadas, no políticos, empresa privada. Y una cosa, por ejemplo, que veo mucho en Italia, que la relación pública-privada es muchísimo más ágil.
y que hay una presión fortísima de la empresa privada, de la sociedad civil, a la administración pública y especialmente a los políticos. ¿Por qué en España cuesta mucho la relación público-privada y por qué las empresas privadas, y no hablo solo del IBEX, hablo de empresas privadas españolas, multinacionales, por qué está costando tanto y que de alguna forma la política y los políticos se sientan presionados por la sociedad civil a tener un rumbo claramente diferente al que tenemos ahora, que desde luego no nos lleva a ningún buen puerto? Pues es de estas situaciones me encanta que me hagas esa pregunta porque yo hablo muchísimo de la comparación entre la implicación de la sociedad civil y sobre todo la sociedad empresarial en Italia y en España. O sea, es que en Italia en momentos muy claves ha sido justo esa élite empresarial y además ha sido de élite realmente, ¿no? De decir, no, esto que estaba tan demonizado de la élite, esto es gente que tiene muchos medios y entonces tiene que tener mucha responsabilidad. Por Y supuesto. se les ha visto involucrarse de una manera que cuesta muchísimo hacer en España. Yo creo que somos un poco víctimas de cómo hemos diseñado nuestro sistema, las circunstancias históricas en las que diseñamos el sistema. Desde el principio, en la transición, se dio muchísimo poder a muy pocos. Se puso mucho poder en los partidos políticos. Fue por buenas razones, porque lo que se quería evitar en ese momento era que la transición descarrilara, pero lo que tenía que haber pasado inmediatamente después es que esos partidos políticos fuesen soltando lastre hacia la sociedad para crear una especie de esa palabra que ahora se utiliza tanto de empoderamiento de la sociedad, ¿no? Que estuviesen las fuerzas mucho más igualadas. Eso realmente no ocurrió, ha ocurrido lo contrario. Yo marco ahí un momento que fue la incursión en el 1985 ya, o sea, casi recién empezada el sistema democrático, cuando entran a colonizar el Consejo General del Poder Judicial y a partir de ahí pues ha seguido hacia adelante. Y además es que estas cosas, si no vas hacia atrás, va hacia adelante. Claro. La situación es, Eupropio, que la sociedad española tiene miedo a significarse. Y tiene miedo a significarse porque en España, yo lo sé, y seguro que tú lo sabes también, y a mí me han ocurrido cosas. Te pasan cosas cuando te significas y además es que no son ni siquiera muy claras, ¿no? Pero empiezas a observar, ¿no? Que, oye, pues algo te hacen directamente, o a mí ahora me ocurre que estamos con la ruta del Código Ético del Gobierno, pues de repente una reunión que tenías acordado, que de repente desaparece la reunión, ¿no? Una expectativa que tenías en algún sitio, de repente no se concreta. Yo tengo a empresarios, del día a día, ¿no? Que te dicen, cuando les cuentas lo que estamos haciendo con los jóvenes, con el código ético, te dicen, es que me encanta lo que hacéis, me encantaría apoyarlo, pero claro, si lo hago en público, a lo mejor no me dan este contrato público, a lo mejor tengo problemas con esta licencia. Es un horror. Oye, por favor, ¿cómo hemos podido normalizar esto? Es un horror que se normalice y es un error que la gente se calle. Claro. A mí una cosa que me parece brutal, y mira que lo estamos viviendo estos días con el famoso caso Errejón, ¿no? Fíjate, incluso en un caso en el cual evidentemente todos deberíamos estar unidos, ¿no? En la lucha contra la violencia de género, etc. Fíjate cuántos, ¿no? Cuántos matices hay que poner con una cosa que tiene para mí pocos matices, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el cual realmente en muchas profesiones hay más miedos que coherencia, más hipocresía que valores, ¿no? Yo distingo un poco aquellos asuntos que son de una serie de valores que la sociedad se ha movido en una cierta dirección. A mí me parece que no muy rápido, pero para algunos les ha pillado un poco de sorpresa y entonces ahí pues la gente no se atreve a manifestarse. De aquellas situaciones en las que no te manifiestas y no tomas partido por una serie de cosas tan básicas como aumentar el listón de la ética política, simplemente porque tienes miedo del poder político. Tener miedo del poder público, eso es una cosa terrible. Y eso es lo que nos queda pendiente de hacer de la transición. Y solo hay una manera de hacerlo, que es con número de gente. O sea, cogiendo el volumen de la gente y entre todos pues es mucho más fácil. Porque me suena muy bien, te digo, me suena muy bien, España mejor. Te digo, casi te copio el copyright y me lo lleva a Italia a hacer Italia mejor, que también ahí necesitamos. Hace falta. Bien, pero ¿qué estáis haciendo
para conseguir, tú misma lo has dicho, que se necesita Volumen, gente que no tenga miedo al poder o en italiano se diría strapotere político, ¿no? O más que Sí. político, partidista, ¿no? Sí, está Partidista bien dicho, o sí, ideológico, sí, llámalo sí. como quiera. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo lo vais a hacer? Porque a mí me gusta que nazcan movimientos, pero a veces cuesta ver dónde pueden llegar y qué están haciendo para llegar. Cuéntame un poquito el proyecto, objetivo, propósito, para que la gente lo sepa. Pues nuestro propósito es simplemente poder contribuir a las políticas públicas y poder canalizar todo ese talento y energía del país en cosas concretas que sean mejoras para todos nosotros. Actuamos a través de grupos de trabajo, tenemos 21 grupos de trabajo, 15 de ellos muy 21 activos, grupos. unas 2.000 personas participando. Pedimos a todo el mundo 2 horas por mes. No te puedes ni imaginar la cantidad de gente que tenemos enfadada porque quieren hacer mucho más que 2 horas por mes, pero vamos gestionando pues con pocos medios, haciendo muchas cosas. Hemos presentado propuestas de fiscalidad, todo súper sensato, pero si es que al final lo que se puede hacer tampoco es como de la A a la Z, está todo mucho más cerca y ya hay canalizar las cosas que se pueden hacer sería un avance importantísimo, ¿no? Propuesta de fiscalidad. Acabamos de presentar una estupenda de vivienda. Dentro de nada, pues aplicación de la inteligencia artificial al SEPES para la búsqueda de empleo. Tenemos un programa estupendo de jóvenes donde hemos hecho una mega encuesta de 11.000 jóvenes, devastadores los resultados. Cuando tú les oyes decir que la preocupación número 1 de los jóvenes españoles no es ni la vivienda ni tener un sueldo estable, sino es poderse ir al extranjero para conseguir experiencia práctica, es que eso se lo tenían que poner en la mesilla de noche de todos los políticos y avergonzarse por las mañanas, hombre, que no seamos capaces de dar estas oportunidades a los jóvenes. Y retener los jóvenes. Y retenerles luego. Y otra de las iniciativas que tenemos, que esa es la más difícil de empujar, pero yo creo que es la piedra angular de todo ello, es el código ético del gobierno. Es decir, no puede ser que cada 2 por 3 en la sociedad estemos escandalizados de las cosas que nos ocurren por parte de un partido, por parte de otro, así en general. Hay que subir el listón de la ética política donde está el listón de la ética de la sociedad. Y en España nos faltan sistemas. Es una cosa súper simple. Hay cosas, mira, tú mencionas Italia, ¿eh? Que Italia ahora mismo está en manos de un gobierno de extrema derecha y que normalmente se piensa como la extrema derecha hace menos en cuestiones de Estado de Derecho. Pues es que hay cosas en Italia que se hacen de publicar los currículums de todos los asesores que es que nos hubiese evitado mucho problema y mucha energía que hemos gastado en los últimos meses en esto. Es tan difícil que en España se haga esto. Y dime una cosa, te voy a hacer una pregunta que puede ser poco pudorosa, pero Sí. yo tengo muy claro que el dinero es importante Sí. en la vida. ¿Quién os financia? ¿Cómo os estáis financiando? Sí. ¿Cómo vais a tener el pulmón económico que se necesita? Y otra pregunta, decía, cuéntame un poquito cómo os estáis financiando, que creo es importante. Y también otra pregunta que creo que es clave, la comunicación, los medios de comunicación, ¿os hacen caso? ¿No os hacen caso? Sí, ahora te Yo, cuento. como ves, sí. El mío Sí, sí, te lo pero creo que agradecemos. necesitáis Y es mucho que más que el mío. dependemos de Claro. vosotros, ¿no? Nosotros, mira, yo había montado, antes de montar España Mejor, lo has mencionado antes, había montado Inspiring Girls, Sí. Que surgió de la nada. Proyecto también. maravilloso que surgió de la nada. Lo he Exacto. vivido Di desde una el primer idea día. Y ahora estamos en 39 países. Sí. Yo tenía la experiencia de que, bueno, ahora en Inspiring Girls todo el mundo quiere apoyar. O sea, es que Es una maravilla. BlackRock, Mattel, todas las Hoy grandes. hemos hablado Ahora de ya ti decimos que no. en Closing Gap, en la presentación del sexto informe. Bueno, si te cuento cómo empezamos en Inspiring Girls, que yo tuve que escribir un libro de cocina para ver, poder cuenta, financiarlo. Cuéntalo. Tenemos Pues pocos minutos, pero yo cuéntalo. había hecho un blog. Ajá. Y es como, pues si no tenemos dinero para hacer esto. Y alguien me dijo, ¿por qué no haces este blog de cocina que hacía yo con mis hijos en un libro de cocina? Pues venga, vamos a hacerlo. Y así empezamos a financiar los 2 primeros países. Haciendo de magdalenas. Haciendo magdalenas, literalmente. Total, que ya me di cuenta yo que por muy buena que sea la idea, en todo este tipo de organizaciones los 2 primeros años son la travesía del desierto. Sin duda. Con lo cual, como a mí me gusta, donde pongo la boca y la voz, pongo el bolsillo, la primera parte de la financiación la he puesto yo directamente.
Tuvimos mucha suerte de que enseguida empezó a entrar primero un emprendedor con poco dinero, pero que fue importantísimo al principio, Bilsat, después ya entró Beca Finance, ahora ya se están sumando muchas más empresas, hay mucho más interés, sobre todo por la propuesta de vivienda y de jóvenes. Después entrarán, estoy segura, con el Código Ético de Gobierno, que yo entiendo que eso es la parte un poquito más difícil, pero, Sí, pero se es clave, nota pero que es clave. se nota. Ahora mismo, a 1 año y medio de cuando empezamos a montarlo, se nota ya una naturalidad en decir esto sí que se puede apoyar y que yo creo que es fundamental para lo que me preguntabas antes. En España hay muchísima costumbre de cuando las empresas, que son los que tienen más medios, ¿no? O la gente realmente, individuos con medios, quieren apoyar, hacen cosas de carácter social que no tenga riesgo, ¿no? Que es muy necesario, pero siempre intentan quitar el riesgo. Es como, a ver, hay que hacer eso y también hay que hacer proyectos transformadores, como se hacen en muchos otros países. Pero vamos, que yo noto una naturalidad ya a la hora de ir apoyando, que espero que crezca y que lo haga todo pues mucho más viable. Y en cuanto a los medios de comunicación, nosotros dependemos de los medios de comunicación. O sea, a la hora de conseguir que gente se vaya sumando y que conozcan lo que estamos haciendo, pues es que al final vosotros seguís, ahora con las redes sociales se puede hacer mucho, pero seguís teniendo una llave importantísima. Es muy importante. Y la verdad es que tengo que reconocer que todos, o sea, cuando dicen que España está muy polarizada, puede que sea verdad, pero con el Código Ético del Gobierno, desde los demás a la izquierda hasta los demás a la derecha, todos han entrado a apoyar. Que es que te hace pensar, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que es la prensa y la política que está polarizada. No, la política está mucho más polarizada mucho que más, la prensa. Efectivamente, lo que pasa es que luego la prensa muchas veces se Acompaña. deja manipular, se Acompaña. deja manipular y comprar. Mucha prensa se deja comprar. Sí. Pero mira, ahí tenemos en el Código Ético del Gobierno disposiciones Efectivamente. para la transparencia. Es decir, que te veo optimista. No puedo no preguntarte, Miriam, también, tú, como hemos comentado antes, estás casada con un ex primer ministro de Reino Unido, señor Clegg. Evidentemente habrás vivido en su momento, cuando fue nombrado viceprimer ministro, pues viviste lo que es el protocolo que se utiliza en el Reino Unido con las parejas de los primeros ministros o primeras ministras. ¿Qué te parece? Yo siempre he dicho que me parece que sería mucho más fácil, para evitar casos como el de Begoña Gómez, que hubiera un reglamento para las parejas, sean hombres, mujeres, etcétera, de los cargos públicos importantes, no solo presidente del gobierno o vicepresidente, etcétera. ¿Qué opinas tú de este? Bueno, no sé si debate, porque no lo hay, el debate parece que interesan otras cosas. Sí, exacto. Bueno, yo creo, y además es que me manifesté públicamente en el momento que salió esto a la luz. Yo hice un artículo en el Financial Times, que además circuló un montón, Sí. de decir, vamos a ver, aquí el problema es que no tenemos normas básicas que existen en otros países y que no son solamente normas para la protección de la sociedad, son normas para protección de los propios políticos y de sus familias. Esto existe prácticamente en todos los sitios. O sea, no se trata ni, como dicen algunos, regular el papel de la primera dama, que es que no solamente la primera dama, que es que son las parejas y los amigos íntimos, etcétera, etcétera, y familiares de todos los políticos en cargos importantes. Y son unas normas sencillas, pero modernas, sobre conflictos de interés. Si tú ves las normas que tenemos aquí sobre conflictos de interés, que son del 2015 y que además vienen del gobierno de Rajoy, o sea que izquierda ahora, derecha antes, pues es que nos recogen cosas básicas que organizaciones internacionales como la OCDE nos pedían en los 90. Perfectamente. En los 90. Pues ¿sabes qué? Nos Qué dirán fácil. que lo decimos tú y yo porque somos abogados los dos. Y creo que no. Yo Mira, creo que nosotros en el código tenemos una página, adaptando lo de que no sean los conflictos, no tienes por qué ir a que una vez que se ha producido ir a sancionar, lo que sí. Pero lo que hay que hacer es poner un sistema preventivo básico para que no ocurra, si lo que queremos evitarlo. es que no ocurra. Además, como digo siempre yo en la tele, los valores, la ética, cada uno lo tiene personal. Por lo tanto, dejar de legislar o poner reglas de juego, normas, porque pensamos que la ética nos sirve a todos. Y yo creo que esta es una equivocación. Hombre, por Dios, claro, Porque pero si lo tienen ni todos. el sentido común es tan común. Claro. Miriam, ha llegado el momento de tu minuto de oro. Te dejo la cámara para que hables, bueno, a tu público
o a España Mejor, los que ya te siguen y los que quieres que te sigan? Pues muchas gracias. Espero que os pueda animar a todos a participar en España Mejor. Yo creo que en España, que es un país magnífico, con un potencial enorme, yo tengo muy claro lo que hizo la generación de mis padres y mis abuelos por todos nosotros, que fue la transición. Pero la verdad es que creo que mi generación y las generaciones así alrededor de la mía no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer por el país. Lo que tenemos que hacer por el país es poner más controles y garantías sobre el poder. Se trata de una modernización básica del país y no puede ser que muchos países similares al nuestro tengan unas reglas mejores de las que tenemos nosotros, porque nosotros no somos peores que todos los habitantes de esos países. Esto se consigue empujando entre todos. Nosotros somos una pequeña semilla que con humildad lo estamos intentando hacer, pero con todos vosotros seríamos mucho más fuertes. Pues muchas gracias, Miriam, ha sido un placer y mucha suerte con tu proyecto. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, amigos y amigas, después de dos fantásticas expertas, Pilar Jerico, Miriam González, tenemos una tercera. Y además es amiga, no es solo experta. Y además es muchas cosas. A ver cómo presento Silvia Leal, que la tenemos aquí, que os va a encantar también, como todas nuestras invitadas, y más. Yo diría que titular más importante, experta en tecnología y asesora OCDE, ¿vale? Pero quiero contar un poquito su perfil. Doctora en Sociología y experta en Innovación Digital, Liderazgo y Negocios. Forma parte de los rankings de todas las top líderes innovadoras y top mujeres líderes. Ha recibido en Inspire Award a la labor divulgativa de inteligencia artificial y colabora habitualmente en diferentes medios de comunicación, por supuesto con muchísimas empresas públicas y privadas. Además, es director del programa de innovación y tecnología en la IE Business School y ha escrito un libro del cual vamos a hablar muy pronto, que es Y de repente llegó la inteligencia artificial. Horror para muchos, milagros para otros. Pero primero, Silvia, como he hecho con mis anteriores invitadas, fantásticas, hoy hemos empezado todas las entrevistas hablando de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Unos datos terribles. Además, cada vez que pasan los minutos de este programa, desafortunadamente, los fallecidos siguen aumentando y los desaparecidos también. Tú llevas muchísimos años trabajando en innovación, trabajando en liderazgo, en un momento como esto, en el cual, por supuesto, todos hemos dicho en este programa que tenemos que estar unidos, especialmente a los políticos, que tienen una tendencia casi natural a dividirse. ¿Qué primeros consejos darías a todos los voluntarios que están trabajando, a los familiares, a los amigos de las víctimas, en fin, a todas las personas que en este momento se ven afectadas por una tragedia terrible, por una catástrofe terrible? Pues respecto a las personas afectadas, en este caso he estado hablando esta mañana con una amiga porque a su amiga, una de sus mejores amigas, había perdido directamente 2 tíos. ¡Wow! Sí, me decía, Silvia, dice, Qué nosotros horror. salimos del trabajo a la 1, dice, pensábamos que eran unos exagerados por mandarlos a la 1 a casa, que no podía ser para tanto, ¿no? Entonces yo lo que diría a la gente, bueno, primero que lo siento muchísimo y segundo a los voluntarios que están ahí, que sigan, porque es verdad que hay muchos muertos, pero vamos a ver cuántas vidas se pueden salvar. Y yo creo que ese debería ser el objetivo en estos momentos. Bueno, y luego yo creo que, como siempre en estos casos, porque evidentemente pues muchísima gente afectada, muchas víctimas, muchísimas familias que lo han perdido todo. Espero que haya unidad en la reconstrucción, que yo personalmente creo que es una de las fases más delicadas cuando ocurren estas catástrofes y que desafortunadamente muchas veces al principio, el post-catástrofe, muchas buenas palabras, pero luego si no hay dinero, si no hay inversiones, no pasa nada y no se puede dejar a esta gente sola. Sí, para mí ha sido un shock porque precisamente estuve la semana pasada, el jueves pasado, yo trabajo mucho con Mercadona y con EDEM y estuve dando una formación a sus líderes, ¿no? A 12 personas que estaban estudiando allí en Mercadona. Y no consigo imaginármelo por más que veo las imágenes, ¿no? De todos esos coches apelotonados en las calles.
no consigo imaginarme pues cómo puede ser vivir eso y espero que efectivamente nos unamos para la reconstrucción, aunque desgraciadamente, Euprepio, los dos sabemos que precisamente esa no es la parte más fácil. No, no es más fácil y desafortunadamente la política y los políticos, que desafortunadamente los necesitamos, siempre, difícilmente se unan, ¿no? Justamente antes con Miriam González hablábamos de cómo es mucho menos crispada la sociedad de lo que es crispada la política, ¿no? Y a veces unir los políticos para una causa común, que en este caso va a ser, primero, ayudar a encontrar los desaparecidos, evidentemente, y luego ayudar a la reconstrucción, que va a ser una de las claves para esta pobre gente, que algunos se la han perdido todo. Pero vamos a ver, hablando, ya dejando de lado esta tragedia tremenda, pero con algo que está vinculado, ¿no? Tú llevas muchísimos años trabajando en tecnología, primero en empresas privadas y desde hace muchos años como asesora de muchísimas entidades públicas, privadas, además de dar clase también en el Instituto de Empresa. ¿Cómo puede ayudarnos la tecnología? Porque ahora mismo, además, tú has escrito este libro sobre inteligencia artificial. Hay mucho miedo a la inteligencia artificial, como la había también la digitalización. No ha sido fácil que todo el mundo se subiera al carro de la digitalización. Cuéntanos un poquito dónde estamos, cómo estamos en la sociedad en relación a la tecnología, a la digitalización y también a la inteligencia artificial. Pues has dado en la clave al decir hay mucho miedo y a mí me da mucha pena que haya tanto miedo y te explico por qué. Porque en muchas ocasiones es un miedo infundado, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Y ahora te lo voy a explicar bien. Porque cuando tú analizas bien el panorama no querríamos echar para atrás, pero claro, requiere un esfuerzo. ¿A qué me refiero con esto? Hace una semana y media estuve en el programa de La Roca, ¿no? En La Sexta, y empieza el programa con un reportero muy bueno que dice: la inteligencia artificial va a destruir 85 millones de puestos de trabajo, y se queda ahí. Entonces, claro, me dicen: Silvia, ¿qué hacemos? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y le digo al reportero y a Nuria Roca: perdona, pero el mismo informe, que es del World Economic Forum, dice que se van a generar 97 millones de puestos de trabajo. Haberlo leído todo, digo, no solo el titular dramático. Digo, ¿por qué no lo contáis? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que te da audiencia es generar este miedo, sí. Que si dices lo otro van a pasar de ti. ¿Quieres una respuesta de alguien que se dedica a la comunicación? Sí. Claro. Da mucha vergüenza, pero muchas veces hay mucha superficialidad en contar y muchas veces da más audiencia contar las catástrofes que no las cosas buenas, que también las hay, y muchas. Pero claro, aquí lo que nos vamos es a una sociedad que teme lo que realmente le puede traer el progreso. Y hablamos de todo. Mira, me decías, Silvia, inteligencia artificial, ¿cómo nos puede ayudar, no? O sea, yo te voy a contar una cosa que es posible, pero que necesita datos y dinero. Lo de Barcelona se podría haber evitado. Fíjate que me voy a mojar, ¿eh? En el Mare Nostrum en Barcelona hay simuladores para ver qué es lo que pasará con los cambios. Pues del planeta, y que son capaces de simular incluso cómo un medicamento puede afectar a tu cuerpo si tienes un cáncer del subtipo no sé qué. ¿Tú crees que si se metieran los datos no se podrían prever este tipo de cosas? Hombre, por supuesto. Pero vamos, de cajón. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que meter los datos, hay que meter dinerito para hacer este tipo de cosas y tiene que ser una prioridad de los ciudadanos que nos gastemos el dinerito en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿se podrían predecir todo esto? Mira, yo colaboro con una empresa, para que te hagas una idea, bueno, soy socia además, que hace predicciones de crímenes y estamos trabajando para Europa Press detectando noticias falsas, ¿no? Que, por cierto, dato interesante. A ver, espera, no vaya deprisa, que yo no busco titulares como dos programas, pero bueno, oye, lo de detección de crimen, a ver, cuenta esto. Bueno, ¿Cómo se detecta un crimen? Antes de que se cometa. Atentados, bueno, fíjate. Vale. Tú con la información que tienes en las redes sociales, al final hay determinados movimientos que están calentando el ambiente y nosotros se detectan. Es posible predecir un atentado. Posible atentados terroristas. Pero perfectamente. De hecho, tú recordarás que yo grabé una serie de televisión y me dijo el policía al que entrevisté que España trabaja con mapas de puntos calientes que, bueno, me decían que es, perfectamente posible organizar las patrullas porque se sabe más o menos dónde van a pasar las cosas. Bueno, teníamos la película de Minority Report, pero en Los Ángeles, en California, hacen análisis de los 400 criminales posibles, más probables, y se presentan en su casa. Y han bajado las tasas de criminalidad. ¿Cómo no íbamos a ser capaces de predecirlo? Supongo, lo siento, pero hay que gastarse. Supongo que el ejército israelí
en su guerra actual está utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hoy las guerras son así. Mira, y te cuento otra anécdota. Recuerdo estar en Israel haciendo una serie de entrevistas en empresas de tecnología Que hay muchas. y viví una escena horrible en una empresa de ciberseguridad que me metió en la dark web y me decían, mira, aquí venden un niño, aquí hacen no sé qué, hacían no sé cuál, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les decía, pero Creo ¿no que lo sé la pasáis a la empresa policía? y incluso ha sido cliente de una empresa esta. Pues seguramente. Terrible, Y terrible, yo les decía, ¿verdad? pero no lo pasáis a la policía. Y me decían, no, es que tenemos que ver, y bueno, de hecho la policía entiendo que lo está viendo, lo más grave, porque no podemos ir a por todo. Entonces tenemos que estar ahí rastreando y ver exactamente cómo priorizamos los recursos y la atención para que no se nos vayan de aquí. Que no son ilimitados. Que no son Efectivamente. ilimitados. Entonces, todo Es esto a mí increíble. también me da miedo, ¿eh? Sí, es increíble. Y dime una cosa, cuéntanos un poco en este libro que has escrito, ¿qué nos cuentas de positivo? Vamos a dejar la parte negativa, vamos a hablar de cosas Positivo. positivas. Especialmente tú hablabas del tema laboral, porque Sí. uno de las grandes preocupaciones, como Sí. en el programa donde estuviste, que realmente se destruyan X miles de millones de números de puestos. Sin embargo, tú misma has dicho que si se leen bien los informes, la realidad es que se queda más de lo que se destruyen. ¿Cómo puede cambiar nuestra vida diaria, en línea general, con una utilización mayor de la inteligencia artificial? Te hablo del día a día. ¿En qué podemos esperarnos en los próximos años que cambie nuestra vida? Pues mira, aquí tengo una noticia muy buena para ti A y ver. te voy a recordar algo. ¿Voy a ser tan guapo 20.000 años más? Prepio, tú y yo nos conocemos desde hace tiempo y te lo he Sí, dicho en el muchos años. ascensor. Te he dicho, si me pones una foto de los 50 y los 60, yo no sabría distinguirte. Aduladora. Prepio, no te tengo por qué Aduladora. hacer la pelota, que ya estoy aquí. Entonces, te aviso, sin Botox y sin operaciones estéticas. ¿Cómo puede cambiar nuestra vida en el día a día? Mira, la gran pregunta es, ¿sabemos cómo va a cambiar nuestra vida? Porque No, yo Sí, no, por lo menos. sí, A porque ver. en 2016 escribí un libro que se llamaba No te vas a morir, Eso me acuerdo de ella, sí, señor. con 18 ediciones que me compró Amazon, ya no es mío, Sí. y decía, pronto hablaremos más con chatbots que con nuestras parejas. No me digas si no acerté, me adelanté 8 años. Pues yo no hablo más con la tecnología que con mi pareja. Pero, Yo estoy muy feliz hablando todos los días con mi marido. pero si como chatbot metes la inteligencia artificial generativa, que es un chatbot, Ujú. ojito, que ya tenemos gran parte de la población ahí. ¿Cuántas horas ven a su pareja? Tú no, porque eres muy afortunado. Yo soy muy afortunado, Pero tengo un buen marido. Una sí, persona señor. que está todo el día dándole a la tecla, tú recuerda que la inteligencia artificial da de media de productividad 2,5 horas al día por empleado. Entonces, ¿cómo nos va a cambiar la vida? Bueno, pues va a cambiar tu vida a la hora de hacer cualquier actividad, porque la vas a hacer de una manera mucho más rápida, más eficiente y vas a tener más tiempo para ir al gimnasio. Por ejemplo, ¿no? Me dices, ¿cómo va a cambiar? Pues si tienes que hacer cualquier gestión, en lugar de volverte loco llamando, en lugar de volverte loco haciendo la gestión, la IA la podrá hacer por ti. Mm. Todo lo que sea automatizable desde un punto de vista lógico e intuitivo, Ujú. lo hará esta tecnología por ti. Entonces, el gran cambio será en que todos tendremos, fíjate lo que te voy a decir, asistentes, Mm. pero serán digitales. Y dime una cosa, volvemos un poco a los miedos. Tú sabes que hay un debate enorme en relación al uso de la tecnología por parte de los niños, adolescentes, niños, especialmente relacionado con el tema del sexo. ¿Vale? Hay una alarma social, en realidad, porque los datos dicen claro que cada vez más los niños aprenden, entre comillas, aprender, o vive su primera experiencia sexual, por lo menos visual, en las redes sociales o en Internet. Y casi siempre estamos hablando de pornografía, casi siempre estamos hablando de sexo duro, en fin, de manipulación, de violaciones, etcétera, etcétera. Hay mucho debate de qué hacer con el sistema legal, es decir, hay que poner más leyes que limiten lo que es el uso de la digitalización o cómo se puede usar, y posibles acuerdos con las tecnológicas para que controle las redes sociales, etc. Es decir, un batiburrillo donde parece que no se toman decisiones en realidad. ¿Qué opinas tú de este tema que es tan complicado? Pues mira, uno de los grupos de trabajo que viene normalmente a exponer en el grupo de la OCDE en el que estoy involucrada en estos momentos es sobre abuso sexual infantil
en las experiencias inmersivas y las redes sociales. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hemos visto estos días el lanzamiento por parte de Meta del proyecto Orión para las experiencias inmersivas. Apple está en ello, TikTok está en ello y vienen. ¿Tú te imaginas que la primera experiencia o el primer acercamiento de un chaval de 11 años al sexo sea una experiencia inmersiva de sexo duro que se le ha colado en el casco? Sí, me lo y que imagino porque sienta ocurre. que esté ahí, pero ojo, que con la experiencia inmersiva siente que está ahí, o sea, no es que lo veas de lejos, o sea, ese niño puede quedar traumatizado de por vida. ¿Y qué hacemos, por lo tanto? ¿Qué se está haciendo? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué se está haciendo? Se están estableciendo medidas para regularlo porque pasa otra cosa también, es que a ese niño le pueden robar los datos biométricos en ese momento, ¿sabes? Y esos datos biométricos, una vez que te hackean, o sea, ya los pueden utilizar para cuando pida una hipoteca con 40 años. Fíjate de lo que estoy hablando. Entonces, la buena noticia, que hay plena conciencia de ello y que se están estableciendo las bases reguladoras. Pero ¿qué podemos hacer? Aquí la clave, si me hablas de los niños, son los padres. Tenemos que estar muy alerta y muy pendientes porque yo utilizo este tipo de herramientas. Me alegra que lo digas. Me alegra que lo digas. Yo uso herramientas para controlarlos. Euprepio, tú me conoces. Además, tú eres madre. Soy madre, tequi y se me escapa. O sea, la niña se ha dado cuenta de que saliéndose de Google, por ejemplo, puede hacer ciertas cosas y yo pierdo el control. ¿Qué años tiene tu niña? 12 y 14. A ella no le puedo controlar. Edad complicada. Y ella, o sea, yo estoy viendo en la pantalla que no está conectada y alguien me está diciendo que en ese momento está tecleando. ¿Qué es lo que pasa? Es muy lista. Ella escribe textos con ChatGPT, los pasa en Humanize y pone que tiene 12 años para que nadie la pille. Ojo, que está ganando luego cuando tienen que hacerlo en el colegio con cursos literarios. ¿Qué es lo que pasa? Que es otro mundo. Entonces no podemos juzgarlo ni gestionarlo desde el nuestro. Y dime una cosa, Silvia. A mí, estos temas, como puedes imaginarte, en la tele, la radio, en todos los medios donde trabajo, son temas no diarios, pero hablamos mucho de estos temas. Y a mí una cosa que me inquieta, de eso sí que tengo miedo, que me inquieta con muchísimos otros temas que tienen que ver con derechos, incluso con derechos humanos, etcétera, es que a veces nuestra sociedad, en nuestra sociedad pensamos que todo el mundo, los 47 millones de españoles, tiene la misma educación, la misma formación, los mismos medios digitales y no que tenemos nosotros. Sin embargo, como sabes perfectamente, hay muchísima gente que no tiene dinero ni para llegar al final de mes, por supuesto la digitalización no sabe ni qué es, y etc, etc, etc. Tú lo que estás comentando espero que llegue a millones de personas, seguro que llegará, ¿vale? Con las redes sociales y con nuestros medios de comunicación. Pero ¿qué se puede hacer a nivel formativo, a nivel de formación, para que todos los consejos que tú puedas dar, o otros expertos como tú, que saben de estos temas, lleguen a toda la población? Sé que es una pregunta enorme y muy general, pero es que me preocupa mucho más un señor, una señora, padres también, de pueblos, a lo mejor que tiene poca formación, educación, y por supuesto que no han visto un ordenador en su vida, que gente como tú, como yo, que estamos formados e informados. Sí, pero al final, Euprepio, es cuestión de estar alerta y buscar. ¿Por qué te lo digo? Hablabas al principio del tema del trabajo, ¿no? Yo publiqué un vídeo en TikTok que ha tenido 2,5 millones de visualizaciones ya, que era sobre cómo formarte gratis en Harvard. Fui el favorito me ponían en los stories de 145.000 personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que todas esas 145.000 personas no sabía la cantidad de recursos que hay para poder formarte. De repente digo, te puedes formar gratis así. Pero claro, les tienes que abrir los ojos. Te cuento otra anécdota. Este lunes cogí un taxi y era un trayecto muy cortito, ¿no? Muy cortito, muy cortito. Y ya me dice el taxista, bueno, ¿todo bien? Y le digo, sí, estoy cansada, me voy a casa. Y me dice, pues yo no me quiero ir a la mía. Un chaval muy jovencito, tendría unos 25 años. Y le digo, ¿por qué? Y dice, pues porque aquí estoy en el taxi y yo querría estar estudiando ciberseguridad. Y me dice, pero estoy buscando programas y me están intentando engañar. Dice, yo no tengo 8.000 euros para formarme, tengo que trabajar. Entonces, o pago los 8.000 o me formo. Hay bootcamps que son absolutamente maravillosos y que valen 8.000. Pero le dije, para el taxi. Entramos en Coursera y se apunta a un curso de Google de ciberseguridad de 64 euros al mes que termina en 4 semanas. 64 euros. Y me manda un mensaje a la media hora diciéndome, he decidido hacer la FP. A raíz de la conversación conmigo. Claro, yo... Es decir, que estamos mal informados. Absolutamente. Poco informados y mal informados. Y poco motivados. Pero no porque no estemos motivados, sino porque nos encontramos con que hay demasiados estímulos externos que nos dicen, esto es una mierda, no hay nada que hacer,
¿Para vez qué de te vas a pensar en formar? positivo, en vez de pensar en positivo e encontrar el camino. Pero vas tocando a la gente el corazoncito, vas dándoles información, les Por abres los supuesto. ojos y la gente va a muerte. Te voy a decir otra cosa. Estoy colaborando con Fundación 11, estoy en el Consejo Digital. La Fundación 11 ha visto clarísimo que tú tienes una persona discapacitada y con la inteligencia artificial puedes suplir el sentido que le falta. Y tienen unas tasas de empleabilidad increíbles. Y los demás nos estamos quejando. Por favor. Es que creo que has dado una de las claves que la inteligencia artificial lo que puede hacer para la discapacidad, para la inclusión, etcétera, es absolutamente brutal. Lo que pasa de esto, desafortunadamente, en los medios, como sabes, se habla poquito. Se habla muy poco, se habla de otras cosas un poco más negativas. Bueno, tú vendrás a visitarnos mucho más aquí. Que lo sepas. Ya sabes que yo te adoro, te adoro. Que lo sepas. Además, sabes que me gustaría mucho que vinieras a algún debate con algún político, con algún ministro. Montaremos cosas aquí. Bueno, pero hemos llegado al minuto de oro, en lo que vas a estar sola, tú y tu público, para decir lo que te apetece en relación a tu libro, que repito es Y de repente llegó la inteligencia artificial. Y después, ¿qué? Hay que comprarlo, ¿eh? Y aprender mucho de esto. Tu minuto de oro, Silvia. Pues yo creo que no voy a necesitar un minuto porque es lo bueno sí breve, 2 veces bueno, y yo creo que ha quedado claro en este debate entre tú y yo que hay muchas oportunidades ahí fuera y ya lo dice el refranero, a río revuelto ganancia de pescador, y desde luego que no es el momento de quedarnos en casa ni en la oficina pensando que no tenemos nada que hacer, que el que espabile tiene un futuro muchísimo mejor a todos los niveles que lo que jamás hubiera soñado. Así que, Euprepio, el resto si quieres te lo dejo aquí porque espero que me vuelvas No, porque a invitar muy prontito. Volverás muy pronto. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Muchas Silvia. gracias. Pues amigos, como todas las semanas, también esta semana desde Londres nos acompaña Julio Bruno, que nos va a hablar, cómo no, de cómo van estas elecciones americanas, de qué podemos esperarnos, de cómo van las encuestas, que me parece van muy empatados el señor Trump y Kamala Harris. Hola, Euprepio y amigos del Círculo Independiente. Estamos a tan solo 6 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y a día de hoy no se sabe quién va a ganar. Hay 568 escaños en juego y hacen falta unos 270 como mínimo para ganar la candidatura. Sabemos que estados como California o Nueva York van a votar demócrata. Esperamos que Texas y Florida voten por el partido MAGA, el partido de Trump, ya que ya no se puede llamar partido republicano, porque muchos de los republicanos clásicos, como Liz Cheney o Anthony Scaramucci y otros, van a votar al partido demócrata, a pesar de ser republicanos, porque lo ven así de mal, que Trump esté intentando volver al gobierno. Y por supuesto Trump ya ha dicho 1000 veces que esto está robado, que esto no es verdad. Por si él pierde, pues ya tener a la gente en la calle, como siempre, como ya hizo el 6 de enero, decir, negar las elecciones. Él nunca ha aceptado la derrota del 2020 y por supuesto no la va a aceptar ahora. Y si gana, pues bueno, si estaba todo chantajeado, imagino que si gana él ya no dirá nada, ¿no? Pero en fin, esta cosa de siempre que él hace de culpar al contrario de lo que tú haces. Es la táctica más vieja en la política, siempre funciona porque, bueno, siempre queda esa aparte de la distracción, siempre queda esa duda, ¿no? Si él dice que todo el mundo hace, que él hace esto, pues dice que lo hace el otro, ¿no? Y por supuesto, en el último rally lo hemos visto, en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando uno de los asistentes, uno de los que hablaban de la parte de Trump, pues dijo la cosa tan bonita de que Puerto Rico era una isla flotando en el océano llena de basura. En fin, eso y otras lindeces que dijeron insultando a Kamala y al partido y diciendo cosas terribles. Lejos de pedir perdón, al día siguiente, en una especie de rueda de prensa en Mar-a-Lago, en su casa de Florida, él dijo que lo que había visto en Madison Square Garden era un love fest, o sea, un festival de amor. Y ahí con sus 13 se quedó. ¿Por qué? Pues porque él no va a pedir nunca perdón de algo que él piensa.
Por supuesto, la siguiente frase es que él es el presidente que más ha ayudado a los latinos nunca. ¿Y os acordáis del presidente mandando las toallitas de papel en Puerto Rico tras las desgracias allí? Pues este presidente que él dice que ha hecho tanto por los latinos es también el que les llamaba bad hombres, violadores, que nos traen a todos los asesinos y a toda la gente de las cárceles a Estados Unidos. Ese personaje dice que hace más por los hispanos, por los latinos que nadie. Y, fijaros, parece que algunos, sobre todo hombres, le están creyendo. Porque el voto latino de Trump parece que está creciendo. ¿Por qué? Os diréis. A veces es increíble. A las personas que más insulta son los que ahora empiezan a votarle más. ¿Cómo es posible? Bueno, parte de esto es el miedo a la inmigración ilegal, porque muchos de esos trabajadores ven que su forma de vida puede correr peligro, quizá por gente que venga ilegalmente a hacer su trabajo más barato. Por la economía, lógicamente, la vicepresidenta Harris está en el gobierno actual. La inflación pues acusa al gobierno actual, y que el precio de en las tiendas de que las cosas sean más caras, pues lógicamente se echa al presidente actual y por supuesto a la vicepresidenta. También está la cuestión cultural, ¿no? Esta división polarizante, terrible, que también vemos en Europa, se ve muy, muy de cerca en Estados Unidos, que no ya es dos diferentes formas de ver la vida, que es lo que debería ser. No es la noche, el día, el frío, el calor. Aquí es lo bueno y lo malo, o conmigo o contra mí. No es que yo no esté de acuerdo contigo, es que tú estás equivocado y vas contra mis propias creencias, con lo cual yo te anulo. Y esto es lo que la campaña MAGA, la campaña de Trump, hace y hace también. De tal forma que todos sus votantes están saliendo a votar mucho más que antes. Ya hay más de 45 millones de votos que se han hecho por correo y en las urnas, porque se puede hacer en muchos estados votar por anticipado, y nunca hemos visto esta cantidad de votos. Veremos qué pasa en las elecciones. De esos 7 estados, 6 los ganó Biden, pero 2 de ellos los ganó por Arizona por 10.000 votos y Georgia por 13.000. Así que está muy, muy cerca, y en mi opinión estamos en la vicepresidenta Harris, que representa un partido demócrata, con todos sus defectos, con todas sus cosas que le falta por hacer, con cosas que a lo mejor no está uno de acuerdo. Y por otra parte el partido MAGA, un partido de secta, de culto, que parece que mucha gente todavía cree, quizá por la ideología, y no voy a entrar en detalles de esa ideología, que es válido. El partido quizás sea válido. Lo que no estoy muy claro es que el candidato, condenado como está de tantos delitos, y todas las cosas que Trump hace contra la democracia, pues también puede ganar. Y si gana, hará lo que dijo que iba a hacer: ser una dictadura el primer día, hacer listas de la gente, de sus oponentes, y meterlos en la cárcel, utilizar al ejército contra su propio pueblo. Puedo seguir. Todo esto lo ha dicho y lo ha repetido. Pero lo sabremos en 6 días. Bueno, quizá más, porque estoy seguro que muchos de los estados van a pedir recuentos y juicios, etcétera. Así que vamos a tener aquí, sacar las palomitas, porque va a llevar un poco de tiempo. Muchas gracias y nos vemos. También esta semana Miguel Ángel Sarcuán nos habla de diversidad, de equidad, de inclusión, y esta semana especialmente de un foro que hemos tenido aquí en el Círculo de Bellas Artes sobre edadismo, y además sobre cómo podemos hacer que las empresas tengan equipos intergeneracionales. Muy buenos días a todos. Esta semana en la sección de diversidad vamos a hablar de un tema que es un viejo conocido de nuestro programa, pero enseguida vais a entender por qué lo traemos hoy aquí otra vez y lo ponemos sobre la mesa. Y es el edadismo, la discriminación por edad. Esta semana, el lunes, se ha producido aquí, justamente en el Círculo de Bellas Artes, un foro sobre esta cuestión bajo el título Talento intergeneracional, jóvenes y seniors y un futuro que escribir juntos. Es el tercer foro del ciclo Futuro Senior, del que ya os hemos hablado aquí.
Y en este caso el foco se ha puesto precisamente en eso, en generar equipos donde todas las generaciones laboralmente activas trabajen juntas y se enriquezcan unas a otras. Es un ciclo de foros impulsado por la compañía de ciencia y tecnología Merck, en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, y organizado por Padulan Partners y por esta institución, el Círculo de Bellas Artes de Madrid. ¿Cuál es una de las principales conclusiones que se ha extraído? Pues que los jóvenes y los seniors se sienten más valorados entre sí y aportan más a la empresa cuando trabajan juntos. Por lo tanto, tenemos que favorecer que trabajen juntos, porque efectivamente es la clave, una de las claves de los equipos exitosos. Los expertos han coincidido en la necesidad de que las empresas fomenten la creación de equipos de trabajo diversos generacionalmente para que todas las generaciones se sientan valoradas entre sí. Este foro, que ha sido presentado por nuestro presentador, por Eupropio Padula, contó con varios expertos, como por ejemplo la directora del Observatorio de Diversidad del IE, Celia de Anca, que nos dijo que solo el 3% de las personas mayores de 65 años trabaja en España. Y esto supone una enorme pérdida del talento, porque cada vez vivimos más y si todos nos jubilamos a los 65 y solo un 3% siguen trabajando, todo ese talento de personas con una gran experiencia a sus espaldas se pierde, ya no se está aportando a las empresas. Bárbara Rey Actis, otra de las expertas, puso en este caso el foco en que en España somos los primeros en desempleo juvenil y también en desempleo de larga duración para los seniors. Y esto, desde luego, no es para sentirse orgullosos. Hay que demostrar, dijo Bárbara, a las empresas que tener representadas a todas las generaciones tiene un beneficio económico y aumenta su rentabilidad. Esto es muy importante porque las empresas evidentemente tienen que ser rentables y esa diversidad, igual que pasa con otras diversidades, hace que económicamente sean más rentables. Así que muy importante favorecerlo. Pero también tuvimos en este foro a la exalcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena. Ella fue muy optimista en sus declaraciones, nos dijo que vivimos una gran oportunidad de cambio y que actualmente conviven en la sociedad y en las empresas jóvenes más preparados que nunca a lo largo de la historia con ese talento senior, con una mochila cargada de experiencia y de vida, y esto hay que aprovecharlo. Pero también señaló que la administración pública no siempre ha hecho las cosas muy bien. Dijo que la administración sigue en el siglo XIX y se ha mostrado muy poco audaz en dar a los jóvenes el lugar que les pertenece. Así que llamamiento a la administración pública para que se ponga las pilas con esto. Junto a ella, que representaba a los seniors, estuvo una persona que representaba a los más jóvenes, Gonzalo Martín, presidente de Equipo Europa, que puso el foco en este caso en que los jóvenes tienen ese espíritu innovador y un poco arriesgado, que muchas veces es lo que las empresas necesitan para poner en marcha proyectos innovadores. Terminamos esa jornada tan interesante para los que no pudisteis estar con varias empresas como Merck, Iberdrola, Healthcare Activos, que estuvieron de acuerdo en no etiquetar al talento y en que se pueda compartir dentro de la organización espacio y equipo entre esas personas de distintas generaciones, que es totalmente clave. ¿Quién cerró el acto? La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López Ibor, y ella puso el foco en la formación. Dijo textualmente que con 53 años ella se sigue formando y que el que no esté dispuesto a eso estará fuera del mercado laboral, que es cambiante, como sabéis, y que por lo tanto nos tenemos que reciclar constantemente. En definitiva, adaptarnos al cambio, eliminar estereotipos y aprender a convivir del mismo modo que lo hacemos en el ámbito social, también en el entorno laboral, porque todos aportamos y todos sumamos. Todas las semanas el círculo está lleno de grandísimos eventos. Esta semana no puede ser de menos y por lo tanto Miguel Ángel San Juan nos cuenta qué va a haber esta semana. Además es una semana importante porque es una de las fiestas más importantes que tiene lugar en este sitio emblemático de Madrid. Es la fiesta del 31 por la noche, la fiesta de los muertos. Como cada semana os acercamos los principales hitos de la agenda cultural del Círculo de Bellas Artes para la semana que viene. Empezamos por el miércoles día 6 a las 7 de la tarde. Se va a producir una conferencia en la Sala Valle Inclán titulada Han Kang y las narradoras subversivas, voces de la literatura coreana. Nadie esperaba hace 10 años que Han Kang, una autora casi desconocida en Corea e incluso prohibida
en las bibliotecas escolares surcoreanas durante un tiempo, se erigiría como referencia de la literatura coreana contemporánea, convirtiéndose al mismo tiempo en la primera persona coreana y la primera mujer asiática en hacerse con el Premio Nobel de Literatura. Pero el genio de esta autora no es una excepción, ya que pertenece a una corriente de autoras surcoreanas que han desafiado las normas sociales y están alcanzando el éxito internacional, dando voz a las experiencias de las mujeres. En esta charla, Ainhoa Urquía Asensio, profesora de literatura coreana en la Universidad Complutense de Madrid, nos presenta un recorrido por los temas y obras clave de esta ola de creadoras y qué significa para la literatura mundial este reconocimiento. La entrada a esta conferencia es libre hasta completar aforo. El jueves día 7 a las 6:30 de la tarde, otra conferencia, esta vez en la sala Ramón Gómez de la Serna de aquí del Círculo, bajo el título Leer hoy a Kafka, 100 años Kafka. Ya hemos hablado de este aniversario, de este icónico autor, y de nuevo nos encontramos con una conferencia en el Círculo sobre él. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado de nuestro interior, escribió Franz Kafka, dejando una profunda reflexión sobre el poder transformador de la literatura. Pero, ¿cómo resuenan hoy sus palabras en un mundo marcado por la inmediatez, donde el público contemporáneo está constantemente sometido a una rápida y despiadada sucesión de estímulos? Surge la pregunta de cómo sus obras siguen impactando en los lectores. ¿Puede Kafka, con su estilo único, seguir rompiendo ese mar helado en nuestro interior, o ha cambiado nuestra manera de interpretar y sentir su mensaje? Analizaremos y responderemos a estas preguntas en esta conferencia impartida por Marisa Siguán, catedrática de Filología Alemana de la Universidad de Barcelona. Y el viernes día 8 a las 8 de la tarde en el Teatro Fernando de Rojas, Ave Rábade Trío. Ave Rábade presenta su nuevo trabajo, el 16º de su carrera, junto a su sección rítmica habitual, que son Pablo Martín Caminero al contrabajo y Bruno Pedroso a la batería. Tempo de Cor, editado por el sello Caronte, es un disco temático sobre la psicología del color. 7 temas originales inspirados por el poder de evocación del rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura y blanco, invitan al oyente a dejarse bañar por un sinestésico juego que marida sonido e imagen mental. No os perdáis este concierto, pero en este caso tenéis que comprar la entrada anticipada en la web del Círculo. Bueno, queridos amigos y amigas, ha sido un programa muy intenso, un programa con 3 magníficas mujeres, líderes, expertas en diferentes temas. Estoy seguro que hoy, quizás más que nunca, habéis aprendido muchos, desde inteligencia emocional a inteligencia artificial. Hemos hablado de un proyecto importante de la sociedad civil, España Mejor, con Miriam González. Y, por supuesto, hoy, como no podía ser de otra forma, hemos dedicado el programa. Yo personalmente quiero de nuevo dar un abrazo enorme a todos los que nos están viendo, escuchando, los que pueden, desde las zonas afectadas por la terrible helada que hemos tenido estos días, que ha provocado ya más de 70 muertos, mucho desaparecido, una enorme cantidad de personas afectadas que lo han perdido todo. Y les mando un abrazo desde aquí. Ojalá no vuelva a llover de esta forma, y por supuesto deseo y espero que todos los políticos, todas las fuerzas políticas, todo el mundo empresarial se una para que realmente lo que se dice siempre después de estas catástrofes, que es la palabra reconstrucción, sea una realidad. Os pido a todo el mundo de ayudar a todos los afectados por la dana. Lo necesitan. Ahora, mañana y en los próximos días todavía más. Mientras tanto, ojalá que todos los que están en este momento, a esta hora, desaparecidos, realmente pues, vuelvan a dar señales de vida, porque quiere decir que estarán con sus familias, con sus amigos. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, jueves como siempre, aquí en el Círculo.